Acompáñame, un espacio de orientación psicológica católica abierto a quienes desde la experiencia de la fe buscan su integración humana y espiritual. Acompáñame desde el punto de vista psicológico católico, con Francisco Estopellán, psicólogo. Esto es el programa Acompáñame. Comenzamos. Recientemente le pregunté a Glenn acerca de Halloween y de la importancia de este evento para el ocultismo. Bueno, mi participación en la adoración satánica comenzó cuando aún era un niño y era lo que se llama un adorador satánico por generación. Y lo que significa esto es que mi familia estaba envuelta en ello y la familia de mis padres también. Y mis recuerdos de la niñez, de lo que es Halloween y sus eventos, es que fue un tiempo de mucha oscuridad en mi niñez. Para mí era algo que yo no gozaba mucho. Glenn, ¿podrías Halloween en el que participaste cuando niño? Había otra niña envuelta conmigo en el ocultismo y su nombre era Becky. Y Becky era otra clase de niña y ella fue bendecida para hacer un sacrificio. Y yo fui bendecido para ser un sacerdote, mientras que ella fue bendecida y nació para hacer un sacrificio. La cuestión era de que nos encontrábamos en ese ritual casados, y estábamos casados con la y ella estábamos casados y hubo mucho abuso sexual que se practicó allí y mucha sangre que fue derramada sobre nosotros uniéndonos de esta manera. ¿Cuándo es que los ritos de Halloween comienzan? ¿Y cuál es el propósito real de Halloween? Bueno, el tiempo del que me acuerdo mejor comenzó a finales de septiembre. Y yo y esta niña que había mencionado llamada Becky, el abuso era muy concentrado en ese tiempo. Fuimos llevados a varias piezas donde se nos sacaba la ropa. Pasamos las siguientes semanas en un pequeño cuarto donde se procedió a hacer varios ritos con la matanza de muchos animales. Le llamaban a Lucifer y su espíritu para que venga a hacer posesión de mí, para que sea bendecido. Bueno, buenas tardes, ya estamos aquí nuevamente este domingo, aquí en nuestro programa Acompáñame, este domingo 26 de octubre, ya estamos por terminar octubre. Si recuerdan, por ahí dice el poeta de las lunas, la de octubre es la más hermosa, ¿verdad? Entonces, pues los que nacimos en este mes, pues disfrutamos de esta luna muy hermosa. Les quiero dar las gracias por escucharnos nuevamente. Les recordamos el teléfono aquí en el estudio, 622-8962, para que sepan, llamen y den su opinión también, pero también para que sepan cómo apoyar este esfuerzo de la Diócesis de Tijuana y la comunidad Koinonia, levantando la voz para evangelizar. Hoy vamos a tratar un tema interesante que está un poco de moda y que cada vez más los cristianos, los que creemos en Cristo, pues procuramos que se vaya extinguiendo e ir haciendo fiestas más de nosotros. Yo me imagino este tiempo como le sucedió a los antiguos evangelizadores que llegaron a México. Recordemos que pues ellos tuvieron que cristianizar esta fiesta pagana del Día de Muertos. Ya nosotros no le llamamos Día de Muertos, sino Día de los Fieles Difuntos. Estuvimos escuchando por ahí el testimonio de un joven adulto que él estuvo metido, que desde muy pequeño lo consagraron a estos ritos, ¿no? Estas costumbres, como les comentaba, que vienen de nuestros antepasados mayas, aztecas, etcétera, donde ustedes recuerdan, por ahí se hace un caminito de flores, que para ellos significaba que era un camino donde iban al templo de ellos, al templo de los dioses, y de ahí se convertían en colibríes y viajaban hacia la luna, o viajaban pues hacia las estrellas, ahí donde tuvieran que estar, ¿no? Y también recordemos que ellos pues hacían las calaveras de barro, nuestros antiguos mexicanos, pero los jesuitas y todos los demás que llegaron, los sacerdotes, los misioneros, empezaron a hacer las calaveritas de dulce,
para significar que la muerte era dulce, porque era un paso de esta vida a la otra vida. Era una muerte dulce, por tanto las calaveritas pues empezaron a ser de dulce. Pero vamos a combinar esto que estamos platicando nosotros, lo que ahora, como les digo, en la actualidad a lo mejor los misioneros batallaron para esta ideología, pero ahora nosotros estamos batallando también con una ideología nueva que desafortunadamente es muy atractiva para los niños y es muy atractiva para los adolescentes y también para los adultos. El problema es que para los adultos o los adultos que ya se empiezan a meter más en estas cosas ya un poco más oscuras, ya un poco más darkness o dark side, etcétera, pues ya pueden caer en un trastorno que se llama trastorno esquizotípico de la personalidad. Y vamos a explicar por qué. Cuando los niños son pequeños, pues ellos son puros, son santos, entonces no hay ningún problema. El problema es cuando los adultos los vamos introduciendo a este tipo de situaciones o de eventos, como es el Halloween. Una muchachita ahí del grupo me preguntaba en la catequesis que les pasábamos por ahí este video muy interesante. Si lo pueden ver, lo pueden buscar ahí en el YouTube. Dice, creo que se llama Exsatanistas hablan de la verdad del Halloween, algo así. Y es un programa muy serio, no es un programa de esos escandalosos o que hacen alarde así de mucho ruido, de esos tipos protestantes que hasta se desgarran la camisa, etcétera. No, es un programa serio en el que estas mismas personas que son los entrevistadores, van haciendo toda una investigación con ex satánicos, con mismos que están metidos ahí, con actores, autoridades policíacas que van narrando, ¿no? Entonces está muy interesante. Y además, estas mismas personas son quienes hablan del milagro del anciano, quien también hace una investigación ahí muy interesante, ¿no? Del primer milagro eucarístico. Entonces, pues son creíbles y lo pueden ver en familia. Y van viendo pues lo que va narrando este joven, este muchacho que ellos entrevistaron. Pues para los niños no hay ningún problema, porque ellos ni creen. Si el niño no le pusieras tú algo de eso, no le pusieras máscaras, o no le pusieras cosas raras que representaran cosas fuera de la realidad, pues no había ningún problema porque no lo pediría, pero la mercadotecnia pues nos va envolviendo en esto. El otro día yo andaba en una tienda de esas, de las de aquí de la localidad, es la tienda más famosa de aquí de la localidad de Tijuana, de Baja California, que desafortunadamente a mí me da vergüenza porque yo recuerdo que los empresarios de este negocio, de esta empresa, yo recuerdo que se sentaban ahí a un lado del arzobispo en algunas comidas, con todo respeto lo estoy diciendo, ¿no? En algunas comidas, en aniversarios, etcétera. Y da vergüenza o da pena como dicen al que a dos amos sirve, con uno queda mal. Porque sí, sentados ahí pues a un lado de nuestro señor arzobispo, que mis saludos y mis respetos para él, pero sus tiendas ahora están llenas de muertos y de calaveras y de arañas, etcétera. Entonces esa doble moral o esa falta de respeto que se va dando, ¿no? Desafortunadamente a lo mejor no sé si tengan control o no, pero pues sí lo deberían de tomar en cuenta. Yo miraba a una niña que se asomaba, y yo me acuerdo de varios niños en años anteriores que se asomaban a ver las máscaras y las manos esas horribles que tienen ahí en las entradas. Luego, y lo malo es que las tienen en la pura entrada, ahí donde están los carritos donde vas a entrar al mercado, ¿no? Cuando vas a hacer el mandado. Y la niña, así en claro me queda, que se asomaba y miraba la máscara y salía corriendo donde estaba su mamá. Mamá, me da miedo un monstruo, decía. Y luego iba y se asomaba otra vez y se regresaba corriendo. Mamá, el monstruo, la máscara fea. Y son cosas que van dañando el corazón de los niños, que les van causando ciertas emociones encontradas, miedo, temor, porque realmente eso es, pero que al final se van acostumbrando, que después terminan por ponérselas. Miraba también en otra ocasión en esa misma tienda a una niña pequeñita, muy chiquitita. Yo creo haber tenido, todavía ni caminaba, yo creo haber tenido unos 8 meses la niña. Y la familia ahí poniéndole una máscara bien fea de una anciana ahí sangrienta, muy fea.
y mira, y la niña se la arrancaba la máscara y se la volvían a poner y se la arrancaba y se la volvían a poner y hasta mira aquí, y le tomaron fotos y la niña ya llorando, pero ellos querían que tuviera la máscara, ¿no? Esa pureza de los niños, cómo nosotros los adultos la vamos dañando. Y recuerden lo que dice ahí en la Biblia, ¿no? Hay de aquel que pierda un niño, dice, hay de aquel que pierda un niño, más valiera que le amarraran una piedra o un ancla en el cuello y que lo aventaran al fondo del río, ¿no? Porque pobrecito de aquel que pierda un niño. Entonces, pues tener mucho cuidado porque los niños en sí ni les interesaría, ellos van más por los dulces, pero ya cuando los empiezan a disfrazar, ya a vestir de este tipo de características que sobre todo, como dice el padre Fortea, que es el exorcista español más se podría decir más preparado, más culto, el que ha trabajado más en estas áreas, van dañando, ¿no? Van dañando a los niños, se les va manchando su corazón. Por ahí también pueden ver los testimonios del padre Fortea. En sí hay un libro muy interesante de él por ahí en internet que se llama La Suma Demoníaca, que no tiene nada que ver, sí tiene mucho que ver con el demonio, pero no tiene nada que ver con los ataques y eso, con cosas malas, sino al contrario. Nos va diciendo toda la verdad y toda la realidad acerca de esta lucha que se dio desde el principio. Entonces, yo imagino esta lucha que nos narra el padre Fortea, de los principios cuando los ángeles pelearon intelectualmente y unos al final quedaron fuera, no quisieron amar a Dios y otros lo amaron. Esa lucha de esos niños sanos, de esos niños santos, entre estar luchando por querer ser santos, por querer ser buenos, pero los papás cómo les vamos inculcando a los adultos el camino de no ser buenos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo con nuestros niños, para no perderlos. Hay que cuidar sus almas. Vamos a regresar después del corte. Acompáñame, solo haremos una pausa y estaremos de regreso con Francisco Estopellán. Koinonia Media. El programa Acompáñame está aquí. Gracias por continuar con nosotros. Pusieron en la parte trasera de un vehículo y otra vez salimos a un lugar que por el tiempo de recorrido me pareció bastante lejos y finalmente paramos. Le tomaron a la niña y me dejaron solo en el vehículo. Yo pude escuchar mucho ruido que ocurría afuera. Personas que gritaban y se quejaban y murmuraban, pareciendo que recitaban frases, y yo sabía en mi mente que se trataba de un cierto rito porque lo había escuchado muchas veces antes y era muy común ver a personas caer en el suelo vomitando y convulsionándose durante el rito con la presencia de varios espíritus demoníacos que estaban alrededor. Y finalmente una señora vino al vehículo y me dijo que era tiempo de ir y yo pude ver que había muchas personas alrededor. Algunas de ellas estaban vestidas de ropas oscuras, con capas sobre sus cabezas, y me tomaron y me llevaron a este altar de piedra. Yo recuerdo ver a esta niña y ella estaba sobre ese altar. Bueno, al principio no sabía y recuerdo ver que le habían cortado en las plantas de los pies y también en los brazos, y ellos juntaban la sangre que salía de estas áreas y lo ponían en unas copas y los pasaban a diferentes personas que participaban en tomar su sangre. Entonces el sacerdote tomó el cuchillo de sacrificio y lo tomó y puso mi mano alrededor de él y me forzó a clavarlo en su pecho. Así que cuando yo pienso en Halloween, tú sabes, en el tiempo que esto pasó, esto era el clímax del evento. La noche de Halloween, cuando mataron a esta inocente niña, esto es lo que sucede cada Halloween. Esto no fue meramente un evento
que ocurre una vez, sino que hay niños en todo el mundo que pierden su vida durante la noche de Halloween. Y a la vez nosotros, como sociedad, salimos a celebrarlo casa por casa y pedimos golosinas y es una fiesta para nosotros, y pienso que es irónico como un grupo de personas piensan que es entretenido, mientras que otro grupo está tomando la vida de un ser humano y parece que existe esta pared. Ya estamos de regreso, estamos escuchando el testimonio de este muchacho Glenn, que la verdad es impactante, ¿no? Entonces habrá que tener mucho cuidado. Como dice, como es irónico como nosotros estamos celebrando y festejando con dulces mientras niños alrededor del mundo pues están falleciendo y se están perdiendo. Y les digo, esto es toda una historia que si ustedes ven el video, todo un documental muy interesante, porque ellos, los mismos policías, los mismos investigadores que salen ahí, los oficiales, dicen, parece que esto es broma, parece que esto no es verdad, pero desafortunadamente sí es verdad. Hay que cuidar mucho a nuestros niños, sobre todo mantener limpio su corazón, que sean niños puros. Fíjense que también vamos a hablar qué es lo que va pasando en la adolescencia, porque ya en la adolescencia estos niños son los que se pueden empezar a perder. ¿Qué pasa con este niño que en la niñez le empezaste a dar como estos rasgos, estas características? Más adelante vamos a hablar por qué se daña ya desde el punto de vista psicológico. Estos niños que fueron llevados a esos ritos, a esos eventos de ir a pedir dulces vestidos de muertos y de calaveras, que desafortunadamente les decía, como dice el padre Fortea, todo es para persecución de la Iglesia Católica. Si ustedes se dan cuenta en las películas de terror, pues siempre son vampiros y momias y monstruos y zombies, etcétera, siempre persiguiendo a la iglesia, siempre en contra de sacerdotes, siempre matando sacerdotes, matando fieles, teniendo relaciones sexuales con jóvenes vírgenes, dañando la virginidad de una mujer, que desafortunadamente es persecución a la pureza y persecución a nuestra Santa Iglesia Católica. Entonces sí debemos tener mucho cuidado, no dejar que los niños los vean, porque van a aprender a perseguir a la Santa Iglesia Católica y van a aprender a perseguir a cualquier cristiano y se van a burlar de él y se van a burlar de lo religioso y de todo lo sagrado. Yo he visto mamás y papás que los hijos empiezan a querer, oye, quiero ir a misa, quiero ir al otro, y se empiezan a burlar de ellos. Uy, que el que quiere ir a misa, uy, que el santurrón, uy, que el que quiere ir a cierto servicio religioso, uy, que mira que se quiere ir al cielo y que no sé qué tanto. Porque estos papás o estos adultos que se burlaron son porque traen ese efecto de haber dañado, manchado su corazón desde cuando estaban pequeños. Entonces hay que tener mucho cuidado porque se van dañando también a los niños. Estos niños que ya se convierten en adolescentes van a ser algo muy peculiar, porque de por sí el adolescente, vamos a dejar bien claro esto, el adolescente es inmortal, se siente inmortal. Entre los 12, 13, 14, ya más a los 15 años hasta los 20, 21, se sienten inmortales, sienten que nada les va a pasar. A esa edad recordemos que hasta el más calvo se peina de raya en medio y el más chimuelo masca clavos, ¿no? Entonces se sienten superhéroes, se sienten inmortales. Entonces, ¿qué empiezan a reflejar si ya traen este patrón? Pues que empiezan a traer calaveras colgadas, que empiezan a traer cuchillos en las camisas, que empiezan a traer plantitas de marihuana, que ese ya es otro punto. El que empieza a traer marihuana en la camisa plasmada o en la cartera o en el cinto es porque ya está utilizando, no nos hagamos. No, el que no utiliza no trae esos símbolos, por más que le gusten o se le hagan interesantes, no los trae. Pero sí, cuando ya empezamos o cuando ya empieza a no tenérsele miedo a la muerte, ¿qué pasa entonces? Que se le pierde también respeto a Dios, se le pierde respeto también a lo religioso. Por tanto, se burlan de lo religioso, se burlan de Dios, exaltando la muerte, exaltando las cosas satánicas, exaltando las cosas oscuras. Sobre todo, ese es el problema mayor, que empiezan a exaltar las cosas oscuras, empiezan a sentirse poderosos por traer un cuchillo en la mano, o tener un cuchillo en su cajón, o una navaja, o por tener un esqueleto ahí en su puerta, o infinidad de cosas, que armas, fotografías de armas. Empiezan a gustarles también las películas de violencia,
las películas de muertos, empiezan a gustarles los corridos de narcotraficantes, las canciones ya que traen ya cuestiones más oscuras, que desafortunadamente pues no les hacen un buen efecto en sus emociones, no les hacen un buen efecto en su inteligencia. Yo recuerdo un paciente mío que me decía, es que cuando yo escucho un narcocorrido, no te imaginas cómo me hierve la sangre, decían. Quisiera realmente hacer algo y me siento más poderoso y quiero tomar más y quiero fumar más y quiero drogarme más y quiero tomar un arma y hacerle daño a la gente. Me hierve la sangre cuando escucho esos narcocorridos, decía este joven, este muchacho, ¿no? Que iba saliendo de la adolescencia. Entonces hay que tener cuidado porque desafortunadamente estas cosas que nosotros les dimos a los niños cuando estaban pequeños van a repercutir en su etapa adolescente, sobre todo mofándose, burlándose de las cosas de Dios, de las cosas cristianas, de las cosas que son sacras, que son sagradas, y también los papás los van a apoyar en eso. Que si trae una medallita de la Virgen, o si trae un rosario colgado, o que si trae una camisa así de algo, de algún símbolo religioso, uy, que mira el santurrón y esto y lo otro. Pero si trae una calavera o un cuchillo, uy, qué curada, mira qué bien, mira a mi hijo, mira lo que trae en la pulserita, trae cuchillos, trae navajas. O sea, todavía hasta les da gusto, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con estos aspectos porque se pueden empezar a perder los muchachos ya también en esa etapa de la adolescencia. ¿Qué es lo que va a pasar más adelante? Que los jóvenes, ya cuando entran en la etapa de la juventud temprana, que ya empiezan a ser casaderos, que ya empiezan a querer elegir carrera, pues van a entrar a un mundo donde van a confundirse. La otra vez me decía unos papás, es que sabes que mi hija está estudiando psicología, pero yo quiero que después platique contigo, aunque nosotros lo estamos apoyando, porque pues tú sabes que en la psicología pues las corrientes humanistas y las corrientes ya hay medio raras y de que las energías y las fuerzas, etcétera. Digo, bueno, pues sí, eso pues si se mantiene cerca de Dios pues no le va a afectar ni le va a pasar nada, ¿no? Pero también fíjense lo que decía en este video, en este documental, que también estas personas, a mí me da miedo también las personas que se empiezan a meter mucho en lo ambiental y en la ecología y en la biología marina y en todo esto, porque es donde más se da también, o sea, en todas las áreas se da, pero también en estas áreas se da porque ya empiezan que queremos cuidar el planeta, pero ya empiezan unos rituales medio raros, ya no nada más hay que rescatar a los robles, sino que los robles son sagrados y que sus hojas hacen bien de no sé qué, y que nuestra madre tierra y que no sé qué tanto. Pues si tu mamá es la tierra, pues serás gusano, ¿no? Pero no lo debemos manejar de esa manera. Fíjense qué curioso, en la psicología la mayoría, muchos psicólogos manejan estas cosas raras, extrañas que salen del margen de Dios, pero lo que comúnmente me preguntan mis alumnos, oiga, profe, ¿y en psicología se puede hablar de religión? Claro que se puede hablar de religión, si es lo que más se utiliza, si es lo mejor, si es lo que más va a sanar a la persona. Les digo, además la gente que es protestante, que cree en Cristo, que está comprometida en donde se junta o reúne o congrega, como le digan ellos, y los católicos son los más comprometidos, son los pacientes que más me gustan porque son los más comprometidos. Los demás, los que no le toman interés a Dios o les valen las cosas de Dios, son bien baquetones, toman la terapia, la dejan, la toman, la dejan, cuando les conviene van, cuando no les conviene no van, etcétera. Así son, no son tan honestos y tan cumplidos. Pero vamos a regresar después de la pausa para continuar. Gracias. Acompáñame, solo haremos una pausa y estaremos de regreso con Francisco Estopellán. Koinonia Radio. Visítanos en la red www.koinoniaradio.org, nuestra página en constante actualización para mantenerte informado. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. Aquí, gracias por continuar con nosotros.
Glenn, tú has sido cristiano ahora por bastante tiempo. ¿Cuál es tu reacción respecto a personas que festejan Halloween? Cuando el tiempo de Halloween llega a principios de octubre y uno entra en los negocios y encuentra los disfraces y ves cómo la madre y la hija están allí y la madre le pone sombrero de bruja en la cabeza y el niño contento porque recibe la máscara del diablo y uno ve las golosinas y se ve las calabazas y se ve la gente decorando sus casas con esqueletos y todos los símbolos de muerte. ¿Sabes? Solo sirve para traer a mi memoria recuerdos horrorosos, memorias de muerte, memorias de niños que son tan abusados, que son arrancados de todo, de su carácter, todo en nombre. Si una persona puede realmente parar la próxima vez que entra a un negocio y darse cuenta de que hay niños que van a perder su vida, porque hay personas que llevan esto a un paso más allá. Hay personas allá afuera que no celebran Halloween con golosinas. Esto es un feriado religioso para ellos. Esto es algo que es santo y sagrado y ellos están tomando la vida inocente de personas. Yo no puedo decir que te vayas y te goces en la noche de Halloween y no importa si estás participando en Halloween, aunque no seas satanista y lo haces solo por diversión. No, porque estos satanistas usan esto como una excusa. Glenn, tú has dicho que Halloween es una religión satánica. ¿Qué es lo que piensas cuando ves que iglesias y cristianos celebran Halloween? Me enferma que la iglesia de Jesucristo acepte esta cosa que es tan demoníaca y horrible en este mundo. Cristianos deberían ser aquellos que se opongan a esto. Los cristianos son los que deberían decir estas cosas terribles están pasando y queremos oponernos. Las iglesias no deberían tener estas fiestas de Halloween. Bueno, pues ya regresamos, seguimos escuchando a este muchacho Glenn, esta tercera parte que la vamos a escuchar. Les digo, ustedes ya pueden buscar el testimonio ahí en internet, que está muy interesante, ¿no? Por ahí creo que este bloque de temas es sobre la invasión pagana, se llama algo así como lo nombran estas personas que están al frente de esta investigación. Pues les recordamos los números aquí en el estudio, 622-8962. Fíjense que algo muy interesante que dice Glenn y que se va combinando. Hacen ver la muerte como algo agradable, la persecución y la burla como algo agradable porque te dan dulces a cambio, ¿no? Pero también lo interesante y lo que me impacta a mí es lo que dice Glenn. Dice, estos niños cuando se les va disfrazando, cuando se les van metiendo en estas cosas ya que no son santas, que no son buenas, van perdiendo su carácter. Por eso cuántos niños, nosotros los psicólogos lo vemos, cuántos niños, cuántos adultos faltos de carácter, faltos de conciencia sana, faltos de verdadero amor e iniciativa muchas veces también, ¿no? Para lograr cosas que desafortunadamente las dejan en manos de estos personajes. Y estos personajes, como dice también ahí el documental, pueden ser actores, futbolistas, políticos, maestros de escuela, hasta los barrenderos, o sea, cualquier persona. Pero fíjense algo muy curioso que pasa aquí con los adultos, que los adultos que se van quedando en esta cuestión, porque si ustedes van viendo, van analizando este tipo de personas, son personas que no están muy centradas, que no están muy cuerdas, que desafortunadamente van cayendo en un estado, en un trastorno que se llama esquizotípico de la personalidad, que vamos a leer un poco para no equivocarnos, ¿no? Dice, es un patrón general de déficits sociales, o sea, va habiendo un déficit hacia la interacción con los demás, sociales e interpersonales. ¿Qué quiere decir? Que ya va habiendo un déficit de la interacción ante los demás, ya se empiezan a ver a los demás con paranoia, con miedo, con morbo, pero también interpersonales, ya me despersonalicé yo, ya no me miro sano, ya no me miro santo, entonces ya me miro como si fuera un ser supremo, superior, que puedo dañar al otro y que no me importa si lo daño o no.
son estos males, estos patrones de déficit sociales e interpersonales están asociados a malestares agudos y se va convirtiendo en una capacidad reducida para las relaciones personales. Ya la relación personal ya no es de una amistad, de esa emoción pura que surge al ver a una persona, sino ya hay esa de sacarle algo a cambio, ya eso de que en el saludo inmediatamente buscar algo de esa persona o buscarle hacerle algún mal o sacar un beneficio de ella. Muchas veces a mí me gusta mucho saludar a la gente, a todo mundo, yo saludo a todo mundo aunque no los conozca y rápido me hago amigo de mucha gente, ¿no? Y hay veces que hay gente que me agrada y que quiero saludar, buenas tardes, pero me ha tocado personas de este tipo con estas características que cuando las quiero saludar inmediatamente quieren sacar algo a cambio. Por ejemplo, buenas tardes. Y este tipo de personas que son las que andan ahí que leyendo la mano, o que adivinando no sé qué, o que traen en la mano unos jares de no sé qué y ahí los traen dando vueltas. Inmediatamente, ¿te leo la mano? ¿Quieres que te lea la mano? Todo porque inmediatamente quieren dinero, quieren aprovecharse y tomar algo de ti. Ya no hay esa sociabilidad de decir buenas tardes, ¿cómo estás? Y a lo mejor irte siendo amigo y después decirte, oye, te leo las cartas o el ojo o todo lo que lean ahora, no, sino inmediatamente quieren sacar ese provecho. Fíjense que algo muy curioso de este tipo de personas que se van retrayendo, yo se los digo como experiencia propia dentro de las evaluaciones. Yo estoy como perito psicólogo ahí en el tribunal eclesiástico. Voy llevando pues las pericias de los casos de las personas que quieren anular su sacramento. Me ha tocado pues, gracias a Dios, tener muchos testimonios muy hermosos, pero también de gente que precisamente dice era una persona retraída, era una persona extraña. Y ya cuando voy profundizando, cuando voy metiéndome más a fondo, que generalmente no me gusta porque pues yo ya llego al trastorno y ya hasta ahí es mi trabajo, ¿no? Pero cuando las veces que se me ha dado que me voy más a fondo, es lo más común que ustedes no se imaginan, que las personas me dicen, es que mi suegra hacía esto, o es que mi cuñada hacía esto, o es que mi hermana o la hermana de él hacía esto, iban a la casa y escondían cosas atrás de los sillones, o iban y le leían las cartas ahí. Siempre el enemigo se cobra muy caro de esto, hay que tener mucho cuidado porque se cobra muy caro. Una señora que yo le decía, oye, tus hijos están bautizados, pues llévalos a misa. No, es que para qué, que no sé qué tanto. Pues desafortunadamente van sucediendo desgracias, ¿no? La niña de 15 años, no es una desgracia que una niña esté embarazada, es una dicha, un niño santo, pero tener tantos problemas con un hijo, con una hija, tener tantos problemas en el matrimonio y luego que la niña salga embarazada y que salga embarazada de un drogadicto y que esté todavía enojada, que por qué me pones a hacer cosas, porque esta gente que anda metida en eso no le gusta hacer cosas, no le gusta hacer la gran cosa, le encanta ser baquetón, la verdad. Entonces, esta mujer, oye, pero es que no hiciste lo que yo te dije, es una amiga mía, ¿no? Que fueras a misa, no, pero es que no sé qué. Reniegan del amor de Dios y por eso van cayendo en tantos problemas. Y esto nos indica que realmente sí hay un daño. Y esta gente que siempre, como les digo, está queriendo sacar provecho del otro, como esta niña que su mamá ahí da duro y duro con las cartas y ella pues siempre queriendo sacar provecho. No, mamá, yo no voy a hacer nada. No, mamá, yo no voy a ir a la escuela. No, mamá. Y la señora, y voy a leerle las cartas, a que me lean las cartas, a ver si mi hija cambia o si mi hija va a estar bien. Pues cuál, tu hija sigue peor y más dañada y tu familia peor, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Otra de la situación también es que estas personas empiezan a tener creencias raras o pensamientos mágicos que influyen en el comportamiento y no es consistente con las normas subculturales. Son supersticiosas, creen en clarividencias, en telepatía, creen en un sexto sentido. En los niños y adolescentes pues las fantasías son muy preocupantes o extrañas. Hay algunos maestros que me platicaba una alumna que un pseudopsicólogo por ahí le resultó que una niña tenía esquizofrenia y la niña decía que se quería matar y que no sé qué tanto, porque como la niña andaba metida en estas cosas o tenía este tipo de trastorno,
Entonces cuando le dijeron que era esquizofrenia y se puso a leer, pues ella se creyó todo el rol de que era esquizofrénica y que quería matar a su papá y que quería ahorcar a su mamá y que no sé qué tanto, y que llegaba el novio, de repente lo encontraba adentro y que se metía a su cuarto y le preguntaba a la mamá, oye, no, pues es que mi hija, yo estaba aquí todo el día y no ha salido. Ella misma se fue sugestionando. Entonces estas personas empiezan a tener estas creencias extrañas, estas creencias raras, y el enemigo, si tú fuiste avanzando en esto, pero tú ya llegaste a la edad adulta y viste que no era bueno, que no era sano, pero si traes algún tipo de este trastorno, algún tipo de estas cuestiones emocionales dañadas, el enemigo se va a aprovechar de eso. No quiere decir que la persona automáticamente va a andar creyendo en clarividencia, etcétera, sino que se va a empezar a juntar con personas de su tipo, igual a ellas, pero también el enemigo se va a aprovechar de esto, y se va a meter ahí en el corazón y en la mente de esta persona, porque recordemos que el demonio entra en la mente, a ese grado se maneja, ¿no? Se maneja en la mente de las personas y las hace actuar y las hace no tener paz, porque es gente que nunca tiene paz. Y es que ¿por qué no tengo paz? Porque no te acercas a la paz, al que es paz, ¿no? Decía el otro día un sacerdote franciscano, decía, el demonio ataca precisamente, no ataca en que hagamos el mal, sino ataca en que se nos haga pesado tener paz, en que se nos haga pesado estar en paz, y nos mete ruido, nos mete música, y nos mete sexo y drogas y de todo, para que no estemos en paz, que se nos haga pesado, que odiemos la paz para estar siempre en cosas, en ruidos, etcétera, para irnos dañando, irnos alejando cada vez más de esa paz que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a regresar después del corte. Acompáñame, solo haremos una pausa y estaremos de regreso con Francisco Estopellán. Cristo está vivo. Está vivo. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Bueno, pues ya estamos de regreso. Estábamos viendo a estos muchachos de alfareros de por allá de Centroamérica que han venido algunas veces aquí a Tijuana, ¿no? Que son muy, la verdad, ponen mucho ambiente y todo eso. Y fíjense que esta canción que cantan de Signo de Cristo Vivo, pues no, narra así bien clarito lo que es este trastorno esquizotípico de la personalidad, ¿no? Lo narra así tal cual, porque dice, es un tipo extraño diciendo cosas raras, y dice, yo no entiendo cómo esa gente sigue a ese tipo de personas. Pues precisamente porque ya traemos ahí algún chip que ya se nos disparó, pero algunos, pues los que lo hacen por ignorancia, pues cuidado, y ahora ya lo sabes, ¿no? Ahí mismo en la palabra de Dios dice, el que no sabe es como el que no ve, se le perdona por ignorante, pero hay de aquel que ya sabe, hay de aquel, y si tú ya sabes que estás escuchando, ni de juego piensas que es algo bueno, porque ya estás cayendo, alimentando este tipo de personas absurdas, ¿no? Yo les platicaba también a los muchachos ayer ahí en la formación, allá en los adolescentes, les decía, se me hace absurdo y se me da vergüenza, les decía, y ojalá ustedes no lo hagan, que muchachos de mis tiempos, cuando yo estaba en los grupos juveniles, que decían Cristo vive, y iban a la Pascua y gritaban y brincaban y hacían veladas como las que hicieron aquí nuestros hermanos de Coinonía Noche con los jóvenes, ¿no? Que es muy bonito, es muy bueno y los felicito. Y yo les decía, igual les puedo decir a estos jóvenes que hicieron este evento de Santowin, que la verdad mis respetos y felicidades por estar alabando a Dios toda la noche y festejando, que me va a dar vergüenza. Yo les decía, me da vergüenza que amigos míos que andaban conmigo gritando que Cristo vive, etcétera, ahora paso por sus negocios y tienen calaveras y tienen fantasmas y tienen calabazas y no sé qué tantas cosas ahí raras que están fomentando este daño a los niños y a la inocencia. Y yo les diría lo mismo, tanto como les dije a mis muchachos de allá del grupo, como les digo a todos los de los grupos juveniles y movimientos, que me daría vergüenza verlos en un futuro, después de haber gritado Cristo vive y mi signo es Cristo, etcétera, verlos con calaveras y muertos y no sé qué tanto y viendo películas de terror, etcétera. A mí me daría vergüenza que en sus negocios pusieran esas cosas que no son de Dios, la verdad. Entonces hay que cuidar mucho respetar mucho nuestro ser católico, ¿no? Nuestro ser cristiano, para los católicos no católicos que también nos escuchan. Mis respetos para ellos y mi admiración también por no fomentar estas fiestas, ¿no?
Entonces, les sigo comentando algunas características de este tipo de personas que ustedes pueden ver en el Walter Mercado y en todo ese tipo de personas que salen ahí, el Edward Doy, el programa ese de 12 corazones y no sé qué tanto rollo, ¿no? Que ahí mismo hay un sacerdote, Edwin, no me acuerdo cómo se llama, colombiano también, si ustedes pueden verlo, es uno de los mejores exorcistas de aquí de Latinoamérica. Él va narrando cómo cada signo del zodiaco tiene un demonio. Y van narrando por qué se van burlando. Por ejemplo, el signo de Virgo se burla de la virginidad de María. Y cada signo se va burlando en cada mes de una de las representaciones de nuestro Señor Jesucristo. Se va burlando de todo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya estamos en nuestro último segmento. Pero seguirles platicando de estas experiencias receptivas que tienen inhabituales. Tienen alucinaciones corporales, ya se creen que sus manos son mágicas, etcétera, ¿no? Ya tienen pensamientos y lenguajes raros, vagos, circunstanciales, ya son como personas metafóricas, son estereotipadas, sobrellevan ya así como que su vocabulario, ya no salen de ahí, se la creen. Por este tipo de personas como les decía, estos adivinos que se visten raro, que salen en la televisión, ya su lenguaje no sale de ahí, de repente uno tiene un chispazo. Por ejemplo, si uno les dice científicamente, es que las estrellas, como tú las ves en este momento, ya no están como estaban hace miles de años, ya se movieron las estrellas, ya estallaron, ya salieron nuevas, ya no están bajo el mismo signo que tú dices. Ah, pero se la sacan de la manga y luego lo dicen, no, pero la estrella ascendente y la estrella descendente y que todavía te alcanza y que no, o sea, cosas ilógicas que ellos mismos se las creen y que van teniendo este pensamiento estereotipado y que nadie lo saca de ahí, desafortunadamente, ya estamos nosotros creyéndole, ¿no? Tienen ideas paranoides, también es gente muy paranoica y luego, y precisamente este tipo de personas paranoicas que ya se van metiendo más a fondo, pues empiezan a llegar a tener asesinatos, empiezan a hacer asesinatos o a aniquilar mascotas y después tener esa sed de sangre, como dicen una de las muchachas ahí en el reportaje. La vez que maté yo una mascota, entró una sed de sangre en mí que ya no quise parar, quiero más, decía, quiero más. Entonces este tipo de personas paranoicas que tienen este problema y que andan metidos en estas cosas, pueden llegar a convertirse en asesinos. Y todos estos asesinos están metidos. Recordamos muchos casos aquí en Estados Unidos, desafortunadamente más cercanos. Aquí en México los narcotraficantes que están metidos en eso, que la Santa Muerte y todas estas cosas, pues que van afectando, ¿no? Tienen ansiedad social, no tienen amigos íntimos, que ellos creen que los amigos íntimos ya son para tener relaciones sexuales, ya son para ir más allá. Entonces no hay, porque tienen desconfianza de ellos, nada más utilizan y abusan de estas personas, hombres, mujeres y ya, pero sus amigos no son. No pueden tener ellos amigos, ¿no? A veces los familiares de primer grado medio como que sí los aceptan. No tienen una buena familiarización con las personas ni con las cosas, no se asocian a ningunos, en cuestiones emocionales no saben asociarse. Tienen muchos temores paranoides, como ya les había dicho, juicios negativos de la gente. Es gente que siempre está haciendo juicios negativos de los demás. Si nosotros vemos, yo les comento porque hay gente que de repente llega y me platica, es que yo voy con una señora que es bien religiosa y siempre está en misa y siempre está ahí, pero luego voy a su casa y me hace la limpia con el pirul y con el huevo y con la moneda y me lee la mano y me echa las cartas. Hay que tener cuidado porque esa gente ya tiene un problema, tiene un trastorno y no sabe distinguir entre el bien y el mal, como decía este muchacho. Ya si empieza este muchacho de alfarero, si empiezas a que te lean las cartas y la mano, todo eso, pues ya le estás dando entrada al mal, ¿no? Entonces no va junto y consideramos muchas veces que eso es bueno, que porque tiene el pirul, pero también tiene al santito y también tiene a la virgen. Pues sí, hasta el demonio se puede disfrazar de un crucifijo, pero eso no es de Dios. Hay mucha gente que se burla diciendo esta palabra, eso no es de Dios. Yo he visto mucho en Facebook, sobre todo esas mamás solteras que se las pasan de pachanga, ¿no? Ay, me levanté temprano, eso no es de Dios. Ay, anoche llegué bien noche y ahora tuve que hacer esto, eso no es de Dios. Ya se están burlando del amor de Dios. Y eso sí no es de Dios, se están alejando del verdadero amor de Dios. Entonces hay que tener cuidado cómo hablamos y lo que decimos, ¿no? Son muchas características, les digo, hay mucha ansiedad social,
No hay formalidades con ellos, son unos mentirosos, como dice este muchacho Glenn, son unos mentirosos, a ellos no les creas nada. Y el actor que sale después ahí también, que es actor, pero él ya serio hace un reportaje y dice, esta gente es mentirosa, esta gente nunca le crean nada, porque no son formales, no hay formalidades con ellos. Y ya están, muchos de ellos ya están casi pegados a la esquizofrenia, o un estado de ánimo con trastornos psicóticos, que son más peligrosos los psicóticos que los esquizofrénicos, que ya hablaremos más adelante en otros programas de esto. El psicótico sí te puede llegar a asesinar, el esquizofrénico lo único que hace es que se va, se aleja, huye, a menos que se vea encerrado, pues sí reacciona como animalito, ¿no? Pero sí hay que tener mucho cuidado, y llevar en santidad. No es para que se asusten, ni para que... Si el que quiera burlarse, que se burle, pero no se asusten, pero sí sean cuidadosos. Sean cuidadosos y sean santos sobre todo. Cuiden mucho estos aspectos, y de preferencia, si no tienen otras cosas que hacer, pues no saquen a sus niños a este tipo de eventos, ¿no? Me decía una muchachita, es que yo donde vivía antes en Otay, dicen que era algo bueno, algo para divertirse, y la iglesia de ahí mi colonia toda hueveada, le aventaban botellas, le quebraban los vidrios. Y pues qué bonito se divierte, ¿no? Hay que cuidar mucho a nuestros niños, hay que llevarlos a la santidad para no irlos dañando y no perderlos, porque Dios nos va a juzgar en el amor y nos va a decir, a ver, ¿dónde están todos los santos que te pedí, que me trajiste? Los que te encomendé, ¿dónde están? A ver tus manos. Y yo, pues quién sabe para dónde los eché o para dónde los mandé. Hay que tener mucho cuidado. Yo les agradezco mucho. Mi número es 664-234-7346. Recuerden que para nosotros la vida es Cristo. Dios los bendiga. Esto fue Acompáñame, una producción de Koinonia Media. Solo en Dios el alma puede encontrar tranquilidad en su lucha diaria. La psicología es el método para descubrir en nosotros la voluntad de ser mejores. Nos escuchamos el siguiente domingo, aquí en Koinonia Media, alzando la voz para evangelizar. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.